siempre nos trae temas que nos obligan a analizarnos. ¿Quién es analista de estudio de Activa Research? ¿Cómo está, Martín? Bienvenido. Aldo, Piedad, ¿cómo están? Tanto tiempo que no nos veíamos. Tanto tiempo, Martín. ¿A qué edad te hay que empezar a sentir vieja? ¿Y por qué lo dices como algo futuro? ¿No puede ser presente? No. ¿No me puedo sentir vieja ya? ¿A esta altura? Sí. No, yo creo que vieja uno se empieza a sentir como a los 55, 60. Pregunta al revés. Aldo, ¿a qué edad te empezaste a sentir viejo? Aldo, ¿a qué edad te empezaste a sentir viejo? 28, 29. Mira, ¿viste? Básicamente. Martín, ¿a qué edad se empiezan a sentir viejos los chilenos? Depende del grupo etario, depende del grupo socioeconómico. En general, la edad promedio es a los 49 años. 49. Yo no estaba un poquito lejos. 49 años, o sea, a punto de cumplir 50. Sí, No es vieja, pero los 50 no es vieja. Acá ya no sabe que entre los 50 y los 60 se pasa chancho. Pero bueno, el chileno cree que a los 49 ya está medio viejo, digamos. En general sí, pero por ejemplo, las personas entre 45 a 54 años declaran que ellos creen, porque todavía no sucede, que se van a empezar a sentir viejos a los 55. Entonces varía harto. De hecho, las únicas, o sea, ya cuando las personas declaran que ya vivieron ese momento en que empiezan a sentirse viejos, recién sucede entre los 55 y los 64 años. Todos los grupos etarios anteriores responden edades hipotéticas, es decir, situaciones a las que todavía no se llega. ¿Estamos por sobre o por debajo del promedio internacional? Nos sentimos viejos antes que lo otro cayó, ¿no? En sentirse viejo estamos por debajo, nos sentimos viejos antes, sí. ¿Y por qué será? ¿Hay algún motivo? Porque sentirse viejo en Chile es distinto a sentirse viejo en Francia, o en Inglaterra. Porque tienen mejor vejez, dices tú. Tienen mejor previsión, tienen mejor de todo, digamos, tienen más cosas para entretenerse. El estado de bienestar. Claro, hay algunas cosas en los datos que nosotros tenemos que nos dan ciertas pistas. Por ejemplo, a menor recurso, ¿cierto? A grupos socioeconómicos más bajos, las personas se empiezan a sentir viejas antes. Entonces hay algo ahí que tiene que ver con el estilo de vida. Seguramente cosas como, por ejemplo, el tiempo libre, la capacidad de ocio, el poder hacer deporte también, son factores que pueden influir. Martín, dame un segundo que vamos a hacer un alto con una información que ha dado vuelta hoy por la mañana. Marcos Pastén, el fiscal de Regional Metropolitano, habla sobre la liberación del sicario. Fiscal, ¿cuándo llega la orden para dejar a esta persona en libertad? ¿Cuándo se enteró? A ver, yo me enteré, digamos, en el día de ayer, con ocasión de la información que me hace entrega, digamos, un fiscal de mi fiscalía. El Ministerio Público también se entera. La forma en que se entera el Ministerio Público es algo que yo no me voy a referir porque precisamente tiene que ver con la investigación y la diligencia que se han dispuesto para la recaptura de esta persona. Fiscal, en materia de investigación, ¿se puede determinar cuándo se da la orden para que esta persona quede en libertad? ¿Este documento? A ver, la audiencia tiene lugar el 9 de julio, ¿no es verdad? En esa audiencia, y eso es importante recalcar, la única resolución judicial que al Ministerio Público se le notificó y a los demás intervinientes se le notificó es la resolución judicial que en esa audiencia dispuso la prisión preventiva del imputado. No hay una resolución judicial que por lo menos nosotros tengamos conocimiento hasta en este etapa de la investigación distinta. Esa audiencia se comunica en la audiencia el día 9 de julio y en ese mismo día surge un oficio, que es lo que estamos investigando, bajo qué circunstancias surge un oficio desde el tribunal a Gendarmería indicándole que se había dejado sin efecto la prisión preventiva. Entonces, ¿le había entregado un funcionario ese oficio al cual usted hace referencia? Sí, porque hay un protocolo que obliga a... Las declaraciones entonces del fiscal regional metropolitano, Marcos Pastén, en torno a este caso que ha copado la agenda informativa en la mañana en torno a la liberación de un sicario aparentemente vinculado al Tren de Aragua. Exactamente, vamos a estar atentos a esa información, la vamos a seguir de cerca informándoles a ustedes, por supuesto, en cualquier momento con los servicios informativos de Radio ADN. Y vamos a retomar ahora con Martín Monet, analista de estudios de Activa Research, con respecto a este estudio de generaciones, sobre a qué edad se empiezan a sentir viejos los chilenos. Decíamos entonces, Martín, entre los 49 y 50 años, ahí empieza la sensación de la vejez. Claro, a nivel medio es por ahí, sí. Mira, yo no considero que a los 49 una persona sea vieja, fíjate. Empieza a considerarse, lo que pasa es que los 50 es una barrera
natural desde medio hace un montón siglo. de tiempo. Sí, se cumple el medio siglo. Se supone que llega hasta a la cima y ahí empezáis el declive para otro lado. Oh, pero qué terrible. Yo creo, ¿no? No sé, pues te pasó, tú ya lo viviste. Yo creo que empieza a los 70. Pero en fin. Martín, ¿hacemos algo con respecto a eso, no? Cuando tú le preguntas a los chilenos que empiezan a sentirse viejos, ¿estamos preparados los 49 para afrontar la vejez o no? Es una buena pregunta. Para eso me pagan, Martín. Sí, nosotros dentro de las cosas que preguntamos en este estudio respecto al tema de generaciones, consultamos a los chilenos si es que han tomado o están tomando medidas para prepararse para la vejez. Y en ese sentido usamos una escala de 1 a 10, en que 1 es estoy muy en desacuerdo, es decir, no he tomado ningún tipo de medida. 10 es he tomado todas las medidas, estoy muy de acuerdo. Y un 26%, es decir, 1 de cada 4 personas declara que está muy en desacuerdo, es decir, que no ha tomado ningún tipo de medida. Estamos por debajo, de hecho, de la media global en sentido, o por encima, viéndolo al revés. A nivel global, 1 de cada 5 personas declaran que no lo han hecho. Es decir, que en Chile somos menos previsores con respecto a la vejez que a nivel promedio mundial. Recordemos que estas encuestas las hace Activa Research en varios países y que nos permite tener un punto de comparación. Aprovechando en un 2x1, en una suerte de 2x1, hay un aspecto específico del estudio que me parece muy importante en términos de esta radiografía generacional. ¿Cuántos chilenos quieren tener hijos, Martín? El de los hijos es un súper buen tema y súper contingente a propósito de la liberación de los datos del censo, ¿cierto? En ese sentido, una de las cosas que más llamaron la atención fue que estamos en mínimos históricos de fecundidad y de tasa de natalidad también. Nosotros hicimos un análisis que indaga en las diferencias según sexo y según grupo etario, y una de las cosas que encontramos más interesantes es que existe un fenómeno en las mujeres jóvenes de 18 a 25 y de 25 a 34 que tienen muchas menos ganas de tener hijos que los hombres de esa misma edad en Chile y que las mujeres de esos mismos grupos etarios a nivel mundial. Ah, ¿y eso por qué será? ¿Hay alguna explicación? Me parece ahí que hay dos fenómenos que se dan de manera simultánea, ¿cierto? Hay uno que tiene que ver con que legítimamente cada vez más mujeres están optando por no tener hijos, prefieren priorizar otros aspectos de la vida, el aspecto laboral, el poder hacer otras cosas a nivel de ocio, de viajar, por ejemplo. Y el otro tiene que ver con que la maternidad cada vez se está postergando más. Antes las mujeres tenían hijos, la gran mayoría antes de los 30 años, ¿cierto? Hoy en día eso tiende a ser ya pasado los 30, y eso también influye en que cuando la edad es más avanzada, aumenta también el riesgo de infertilidad. Claro, eso también yo creo que es parte de una de las cosas que estamos viendo últimamente en términos de cuando analizamos lo que está pasando con la sociedad. Hay un tema que yo encuentro que es muy interesante, que dentro de los resultados que ustedes tienen, es que el 58% de la población está de acuerdo en que la calidad de vida es más importante que cuánto uno vive, pero solo un 28% está tomando medidas concretas para prepararse para la vejez. O sea, ese también es un punto. No nos importa vivir tanto mientras vivamos bien, digamos. O sea, puedo vivir menos años, no me interesa llegar a los 100, si es que puedo llegar a los 80, 85, pero bien, con buena salud probablemente, o con una buena situación. Esa es como un poco la visión que tienen la mayoría de los chilenos, ¿no? Claro, pareciera que va por ahí. Hay una suerte de contradicción ahí que tiene que ver con valorar la calidad de vida, pero quizás no hacer todos los esfuerzos que se podrían hacer para tener una buena calidad de vida pensando en lo que se viene más adelante. Pero que tiene sentido también considerando que en Chile tomar medidas para prepararse para la vejez requiere de recursos, requiere de tiempo, requiere de capital cultural, y así lo muestran nuestros datos. A mayor grupo socioeconómico, es decir, a mayor capacidad de gasto, a mayores recursos económicos, mayor es la previsión. A menor grupo económico pasa lo contrario, ¿cierto? Menor es la capacidad y la declaración de haber tomado medidas de prepararse para la vejez. Y también se da un fenómeno súper curioso, que es que
las mujeres son menos previsivas, por decirlo de alguna manera, que los hombres. Y eso puede relacionarse con que existe una carga cultural sobre la mujer en particular, hacerse cargo de los demás, y puede ser que por eso se termine un poco descuidando a sí misma también. Claro. Oye, pero es impresionante, Martín, la diferencia en el grupo etario entre los 18 y los 25 años. El 83% de los hombres quiere tener hijos en el futuro, 83%. Y apenas 32 mujeres quiere tener hijos en ese rango etario. Lo que significa que para las mujeres es mucho más duro la maternidad que para los hombres, ¿no? Sí, absolutamente. Desde todo punto de vista, desde las expectativas de laborales, desde hacerse cargo de la crianza, desde los cuidados, desde un montón de cosas. Sí, y es un tema del cual me parece que como sociedad tenemos que hacernos cargo, sobre todo pensando en que estamos en un momento, en un contexto en el cual, como comentábamos anteriormente, la natalidad está en mínimos históricos, y considerando que estamos en una sociedad que está envejeciendo, tenemos que tener algún grado de reemplazo, hay que fomentar de alguna manera el tener hijos, y eso pasa por hacerse cargo un poco de lo que decías tú, Aldo, por ayudar económicamente con el tema de los cuidados, por dar las facilidades para que tener hijos pueda ser compatible con desarrollar una vida en lo profesional, etcétera. Y eso también yo creo que es importante a considerar. Sobre todo con estos estudios nos vamos dando cuenta de qué es lo que tenemos que lograr como a futuro también. Y en ese sentido nos escriben, de hecho, algunos de nuestros, quienes nos están escuchando hasta ahora. Agustín nos dice que cuando cumplió los 50 no se sintió viejo, que lo único que puede decir es que de ahí en adelante empezó a sentir los achaques, como por ejemplo el dolor en el codo o en la muñeca o en la mano. Empezó a sentir más esos achaques. Y por otra parte, Cristina nos dice que ella tiene casi 55 años y no se siente para nada vieja. Muy por el contrario, se siente muy joven, y dice que no demuestra su edad, y eso juega un poco en contra, eso sí. Mira, es interesante ese detalle. O sea, no se sienten, parece, por lo menos quienes nos están escuchando ahora, por sobre los 50 se encuentran súper jóvenes. Que por algo escuchan este programa, tiene una mentalidad joven. ¿Qué quieres decir con eso? Que hay otros programas que no son tan jóvenes como este, un programa que derrocha energía, espíritu, bueno, entrevistado, Martín. Y Martín te va a decir sí. Claro, claro. Básicamente este estudio se hizo en 39 países, 35.000 entrevistas, para entender cómo influyen las experiencias generacionales en la forma en que las personas se adaptan o perciben el mundo. Y en ese sentido, ¿cuáles son las conclusiones más importantes que ustedes creen? Nosotros creemos que hay varias cosas, ¿cierto? Por un lado, Chile es uno de los países, comentando el tema de los hijos, dentro de los cuales se realizó el estudio, en que hay mayor porcentaje de mujeres que declaran no tener hijos y no quieren tampoco tenerlo. Eso por una parte, y da cuenta de este proceso de transformación que se ve en los datos duros, ¿cierto? En los datos del censo. Y es interesante ir viendo cómo los datos sobre la realidad, los datos más duros, se alinean en ese sentido con lo declarativo, ¿cierto? Con lo que las personas declaran que quieren y que perciben también. Eso por una parte. Y en segundo, es interesante, este estudio lo hicimos el año pasado también, y se da un fenómeno que es bien interesante de conversar, que es que nosotros nos empezamos a sentir viejos a los 49, ¿cierto? Claro, eso decía así. Pero nos dejamos de sentir jóvenes a los 42. Entonces ¿Qué pasa en eso? Claro, hay un espacio como liminal de transición entre los 42 y los 49. Un limbo, claro. Entre los 43 y los 48 hay como un limbo. No sabemos qué somos. Exactamente. O quizás esa es como la etapa adulta. Claro, la adultez plena. La adultez plena, entonces, antes de sentirse, claro, viejos o después de sentirse muy, muy jóvenes. Nos está escribiendo también Carolina de Valparaíso. Nos dice que es suicida tener hijos en Chile. El gasto es demasiado en educación, salud y para qué decir en recreación y cultura. Eso puede explicar un poco también la visión que tienen algunas personas al ser consultadas, sobre todo las mujeres, con respecto a la maternidad. Sí, absolutamente. Y es algo que, como comentábamos también, me parece que tenemos que hacernos cargo de ello como sociedad. No, sin duda. Eso es un tema de las políticas públicas, ya se están empezando a pensar, pero cuesta implementarlas.
Cuando hablamos de la vejez, que la vejez sigue siendo otro tema en nuestro país, en términos de la soledad, el abandono, lo hemos conversado muchas veces en este programa, en términos de los cuidadores, pero yo creo que en ese sentido es una buena noticia que la gente... No se sienta vieja, dices tú. Sí, pues se sienta menos vieja de lo que nosotros creemos. Digo. Yo creo que al revés, si a los 49 se sienten viejos, estamos mal, po. Pero se van a dar cuenta a los 53 que no es para tanto. Ah, se van a demorar un par de años. Sí. Tú lo dices, sí, por experiencia propia, ¿cierto? Te reitero, la década de los 50 y los 60 es una década muy valorable. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque ya sabí de qué se trata la cosa. Sabí de qué se trata la vida. Ah, la vida, no la vejez. Sí, no, la vida. Muy bien. Uno se entiende que hay cosas que se hacen y otras que no se hacen. A pesar de los achaques. ¿Qué achaque? No sé, porque uno empieza con los achaques, nos contaban de hecho quienes nos escuchaban recién. Que han tenido achaques. Mira, Rodrigo Cuevas también nos escribe. Dice que él se sintió joven hasta los 54. Un mes en el hospital por no vacunarse lo avejentó muy rápidamente, dice. Sí, lo que pasa es que la pandemia yo creo que... Que fue de alguna papá a los manera- 49, ojo. Ahí Rodrigo, uno de nuestros auditores. Martín, yo creo que la pandemia condicionó mucho a toda la gente, porque hablamos habitualmente cómo condiciona a los chicos y a los adolescentes, esas cosas. Pues yo creo que nos condicionó a muchos de muchas maneras, ¿no? Sí, absolutamente. Y es interesante que de formas distintas. Yo me acuerdo, yo en la pandemia estaba en la universidad y se comentaba mucho que las generaciones que estaban en ese momento saliendo del colegio y entrando después a la universidad como en el espacio post-pandémico, llegaron como con una cierta falta de ese espacio vital, de las experiencias que ocurren ahí, y tenían como una especie, no quiero decir retraso, pero como de... De empatía social. O sea, a la Callaque ha sido una fiesta en la pandemia, la metía en presa. Yo creo que ese temor cundió durante mucho tiempo. Fue como el... ¿Y eso avejentó a la Fue como el gente? toque dices que tú? queda para nuestra generación. ¿Y eso dice que tú avejentó a las personas? La hizo crecer más rápido, sí. Bueno, una de nuestras reporteras más jóvenes aquí, talentosísima, Diana Copa, tiene 23 años y dice que ya se siente vieja. Por ejemplo. Es que aquí en esta radio, en algunas secciones pasa. Martín, queremos agradecerte que hayas venido y que nos hayas contado todo esto, ¿eh? Que nos obliga a reflexionar a la larga. Sí, la radiografía de la población chilena y mundial, el estudio Generaciones. Para quien esté interesado, ¿lo puede encontrar en alguna parte o no? Sí, nuestra página web es chile.activasite.com. Ahí pueden ver el informe y hacer sus propios análisis. Da para harto para conversar, así que los invitamos. ¿Activa cuánto? Activasite, Activasite, Cite, ¿ya? claro, .com. Con ese. Eso. Activasite.com. Ahí está el detalle. Y bueno, esto va a dar para discusión probablemente hoy día en la casa. ¿Quién es joven? ¿Quién es viejo? ¿Quién se siente viejo? ¿Quién se siente joven? Ahí en ese limbo, quedé muy interesada con ese limbo entre los 43 y los 48. La adultez plena, la única. Mira, una de nuestras panelistas también nos escribe que se siente vieja. No voy a decir quién es porque no es vieja. No, afortunadamente para los viejos y para los jóvenes, mañana es feriado, por lo tanto nos vamos a reencontrar el jueves. ¿Verdad? Cuando sea a las 9 de la mañana, ¿no? Ahí nos reencontramos, exactamente. Que estén muy bien y